¿Cómo llegamos aquí? La respuesta a esa pregunta posiblemente depende de cómo a ti, a tus familiares, a un amigo, al vecino, le esté afectando el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Pero para que entendamos mejor la pregunta, regresemos brevemente a el 2016, donde todo comenzó. ¿Cómo llegamos aquí? Empecemos con la respuesta en el 2016. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo. Hablemos de democracia o hipocresía. ¿Cómo llegamos aquí? En el 2016, el novato Donald J. Trump, posiblemente el candidato más novato en la historia moderna de los republicanos, arrasó, batió, boom, para afuera a todos o a todas las opciones que los republicanos tenían en esa campaña para la candidatura del partido. Arrasó contra todos. El novato dio cátedra. Los demócratas, todo el mundo pensaba que Hillary Clinton tenía básicamente garantizada la candidatura. La candidata posiblemente con más experiencia, en mi opinión, con más experiencia en la historia moderna de los demócratas. Ex primera dama, ex senadora de New York, ex secretaria de Estado. Una carta de presentación impecable. La candidatura básicamente estaba garantizada. El personaje político más reconocido posiblemente en la historia reciente. Perdió contra Donald Trump, el novato. ¿Qué carajo pasó? Regresamos brevemente a la campaña interna de los demócratas en las primarias para ganar la candidatura del partido. Bernie Sanders, el senador de Vermont, tenía el no sé qué. Tenía el factor Bill Clinton, tenía el factor Barack Obama, la carisma. El candidato que conectaba, el candidato con quien la gente se relacionaba, el candidato, como suelen decir acá en Estados Unidos, con quien se toman una cerveza, o lo hicieran más bien dicho. Simultáneamente, eso es lo que Donald Trump tenía y el resto por el lado republicano simplemente desconocía cómo conectar con la población. Bernie Sanders, por el lado demócrata, tenía eso, tenía ese factor, esa energía, esa conectividad con el pueblo. Y aún más interesante y sumamente importante, Bernie Sanders tenía una legión de seguidores de 30 para abajo. Ese grupo que simplemente nunca vota. Y seguían a Bernie Sanders como un mesías. Hillary Clinton simplemente no conectaba. ¿Pero por qué ganó las primarias? He ahí, en parte, la respuesta inicial, cómo llegamos aquí. La cúpula, los capos, el liderazgo, la directiva del Partido Demócrata, obviamente tenía una especie de favoritismo con la altamente calificada, lógicamente, Hillary Clinton. Pero por primera vez, de una manera relativamente obvia, el wokismo dijo presente. ¿Cómo llegamos aquí? El wokismo en el 2016 dijo presente. Un momento, pero Hillary Clinton es la mujer más calificada posiblemente en la historia reciente del Partido Demócrata. ¿Cómo es ese wokismo? Claramente es mérito, ella se gana la candidatura. Es la mujer más calificada en la historia, la candidata y punto más calificada. El candidato entre todas las opciones disponibles, posiblemente la más calificada, en mi opinión. Entonces, ¿cómo carajo es eso wokismo? Hillary Clinton no conectó con la población, sobre todo con los más jóvenes. Hillary Clinton no conectó
con el centro izquierda y centro derecha que la había considerado. Hillary Clinton simplemente no supo relacionarse con la persona promedio, con la persona común, con el hombre, con la mujer común. Pero la directiva, de una u otra manera, se la debía. 2008, Barack Obama, Hillary Clinton, dos opciones excelentes. Ganó Barack Obama. Todo el mundo pensó que iba a ser Hillary Clinton. Y de la nada apareció el senador de Illinois, Barack Obama. La historia ya fue escrita. 2016. Había una especie de favoritismo. Las campañas políticas cuestan plata, cuestan muchísimo dinero, cuestan cientos y cientos de millones de dólares. Tienes que tener el apoyo del partido, de la directiva, para poder de alguna manera canalizar el financiamiento necesario de los donantes. Y para eso la directiva es absolutamente importante. La directiva definitivamente favoreció a Hillary Clinton, por razones que yo personalmente no termino de entender. Bernie Sanders sí era la mejor opción. Conectaba, se relacionaba. Posiblemente la historia había sido peor, pero lo más probable, en mi opinión, y creo que la mayoría que le prestó atención a esa campaña política en el 2016 coincide conmigo. Bernie Sanders era el candidato más fuerte, no el más calificado. Hillary Clinton, en mi opinión, era la candidata más calificada de los dos, pero no conectaba. El fuerte, el peso pesado ahí era Bernie Sanders. Y claramente lo pudimos ver en los debates con Donald Trump. Donald Trump, para bien, para mal o para peor, quiéranlo, odienlo o respétenlo, Donald Trump conecta con la población. Donald Trump se relaciona con la persona común. Irónico, el millonario se conecta mejor con la gente de a pie, como típicamente suele decirse en algunos medios hispanoamericanos. Conecta mejor. Y más importante aún, y algo que se relaciona de maravilla con la gente común. Donald Trump dice lo que piensa y hace lo que dice. Quiéranlo, odienlo o respétenlo. Y algo que se respeta de cualquier ser, sea el presidente de los Estados Unidos, sea un candidato local, sea un candidato para la presidencia, sea tu vecino, sea tu hermano, sea tu hermana, tu familiar, quien sea, algo que se respeta es la persona que te dice lo que efectivamente piensa y no te canta la canción que tú quieres escuchar. El que te dice lo que tú quieres escuchar te está engañando, te está viendo la cara, o como dirían en México, lindo y querido, te está viendo la cara de güey. Y todos los políticos, sin excepción, hacen eso. Donald Trump simplemente dice lo que piensa y hace lo que dice. Bernie Sanders no había perdido contra Donald Trump. Posiblemente eso hubiera sido pésimo para la historia de Estados Unidos, para la realidad de Estados Unidos, tanto económico como geopolíticamente hablando. No lo sé. La historia no fue escrita de esa manera. Pero Bernie Sanders, entre Hillary Clinton y Trump, en esa campaña, los dos pesos pesados eran Bernie Sanders y Donald Trump, no Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Cómo llegamos aquí? El wokismo dijo presente, no porque descartó a la persona más calificada, que claramente era Hillary Clinton, sino porque descartó a la persona más fuerte en favor de la idea de tener la primera mujer presidente en los Estados Unidos. Y nadie le quita a Hillary Clinton, que definitivamente fue la candidata más más calificada de las opciones disponibles en el 2016, pero no era la peso pesado. No conectaba. Por el simple hecho de ser altamente calificada, definitivamente se puede argumentar que mérito 100% lo tenía, pero ahí se puso el dedo en la balanza para favorecerla a ella
No porque era claramente la más calificada, sino porque la cúpula vio una increíble oportunidad en tener la primera mujer presidente en la historia de los Estados Unidos de América. Ha sido espectacular históricamente hablando, obviamente histórico. No tengo ningún problema con esa realidad, me parece muy bien. Hillary Clinton absolutamente era la mujer más calificada, la candidata, el candidato más calificado de lo que estaba disponible en ese momento, pero no conectaba. No era la peso pesado. Era Bernie Sanders. Y por eso los demócratas perdieron las elecciones en el 2016 y la historia ya se escribió. Por eso el presidente Trump pudo asignar múltiples jueces a nivel federal y aún más importante, pudo asignar jueces en la Corte Suprema de Justicia para aquellas mujeres y algunos hombres que siguen molestos porque la Corte Suprema decidió que iba a enviar la pregunta sobre el aborto a cada estado y que cada estado decida qué hacer con esa ley o con esa exigencia social, criminalizar o mantener legal el aborto. La Corte Suprema dijo, a cada estado le corresponde decidir. No tengo ningún tipo de objetividad con esa realidad. Pero para aquellos que siguen molestos, sobre todo la comunidad femenina, no culpen a Donald Trump, culpen a los patrones del Partido Demócrata. Ellos querían la primera mujer presidente, y no me canso de decir, la persona más calificada en la historia reciente, posiblemente de los dos partidos, pero no era la peso pesado, no conectaba, no era la fuerte las dos opciones que tenían los demócratas, y por eso ganó Trump, y por eso Trump asignó jueces a nivel federal, y por eso Trump asignó jueces en la Corte Suprema de Justicia, y por eso, para aquellos que aún les molesta el hecho que el presidente Trump asignó a los jueces en la Corte Suprema, y esos jueces desmontaron la ley que tenía más de 40 o 50 años en los libros judiciales sobre la pregunta del aborto, y la Corte, como ya dije, citó de la siguiente manera: le corresponde a cada estado decidir qué hacer o no hacer sobre ese tema, legalizar o criminalizar, mantener legal o criminalizar el aborto. Si sigues molesta con esa decisión, no culpes a Trump, culpa a wokismo. Por eso ocurrió. Si este tema te parece interesante, si el contexto de esta conversación te informa de alguna manera, te agradezco enormemente que le des un like a este video. De esa manera la plataforma lo puede sugerir a otras personas como tú, como yo, que en mi humilde opinión nos mantenemos relativamente razonables a lo que está aconteciendo y queremos simplemente entender mejor las cosas. Te agradezco enormemente que le des un like y lo compartas. Gracias. 2020. El presidente Biden. 2020, el presidente Biden. La pregunta del intro: ¿cómo llegamos aquí? Comenzó en el 2016. 2020. Gana el entonces ex vicepresidente Joe Biden. Le ganó al presidente Trump. Como ya sabemos, el presidente Trump, incluso hasta este día, aún argumenta que él no perdió las elecciones del 2020. Y eso le generó todo tipo de problemas, incluso problemas legales. Es justo decir que muchos de aquellos que compartimos algunas de sus ideas, filosofías o posturas políticas, estábamos simultáneamente cansados de toda la drama política saliendo de Washington, D.C. Yo, por cierto, vivía en el área metropolitana en ese momento. Estuve por allá por eso de 18 años aproximadamente.
Es justo decir que Estados Unidos, el pueblo estadounidense estaba fastidiado, estaba ya cansado de tanta drama política, para bien, para mal o para peor. El presidente Trump le encanta hacer lo que se dice, voy a usar la palabra en inglés, poke the bear. Básicamente lo que eso significa es, le encanta fastidiar, le encanta provocar, poke the bear. Traducción literal sería puyar el oso, poke the bear. Y lo hace sobre todo con los medios, esos medios altamente tendenciosos, esos medios altamente prejuiciosos, esos medios altamente amarillistas. Quien se gana el trofeo por el lado hispano, Jorge Ramos, por ejemplo, no informan, son opinólogos, no periodistas, por lo menos esa es mi impresión. No permiten que tú, que yo decidamos qué opinión podemos generar sobre un personaje político o cualquier otro personaje. Los medios básicamente se enfocan en desacreditar 100% a esa persona. ¿No se le llama eso injerención? Creo que es la palabra. Injerencia. Donde ellos deciden qué es lo que tú y yo tenemos que pensar. No estoy defendiendo a Trump. A Trump le encanta poke the bear. Le encanta provocar y fastidiar en el proceso. Y mucha de la crítica que ha recibido y continúa recibiendo se la merece. Se la merece. Por lo tanto, es justo decir que medio mundo en Estados Unidos ya estaba fastidiado de todo eso porque nos creímos la narrativa de los medios. Y una de esas narrativas fue el ataque continuo sistemático contra Trump y la drama sobre el tema de Rusia y Trump, donde los medios nos querían dar a entender que el presidente Trump y los rusos eran como uña y mugre. Así. Y que ahí había algo que comprometía de una u otra manera al presidente Trump. Y eso explicaba la aparente afinidad del presidente Trump con Putin. Rápidamente. Cuando hay caos, cuando hay desorden, cuando existe la incertidumbre, cuando no hay sentido de identidad cultural, cuando no hay patriotismo, cuando toda esa realidad genera desorden en una sociedad, los pueblos, irrelevante de cuál estemos hablando, siempre va a girar como la gravedad succiona hacia adentro todo lo que entra a nuestra atmósfera. Los pueblos favorecen a líderes fuertes, a líderes que con frecuencia como Trump te dicen lo que piensan y no lo que tú quieres escuchar. Hacen lo que dicen y no lo que les ordenan hacer o le dicen sus partidos. Trump no es títere de nadie. Repito, hace lo que piensa y dice, hace lo que piensa. Dice lo que piensa y hace lo que dice. Por eso está en la Casa Blanca. Porque Estados Unidos, tanto como en el 2016 y el 2020, estaba anhelando un liderazgo claro y fuerte que corrigiera, o por lo menos dentro del margen de aquellos que piensan diferente, que corrigiera, o más bien dicho, dentro del margen de aquellos que piensan tradicionalmente en línea con la realidad tanto biológica del ser como aquellos que favorecen
su identidad cultural. Favorecer la realidad biológica del ser, favorecer tu identidad cultural, lo que te identifica como sociedad, como país, como cultura, no es racismo, no es prejuicio. Los colombianos se identifican como colombianos y lo van a defender, y con todo el derecho del mundo. El mexicano, me encanta la canción mexicana, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¿Qué es lo que te dice esa canción? Identifica claramente un pueblo que está orgulloso de lo que es. Identifica claramente una sociedad que tiene muy bien arraigado quién es históricamente y culturalmente, y lo defienden y con todo el derecho del mundo. ¿Por qué Estados Unidos no puede hacer lo mismo? En gran parte por eso Trump está de regreso en la Casa Blanca. ¿Cómo llegamos aquí? Ahí está parte de la respuesta. En el 2020 ganó el presidente Biden porque todos, de una u otra manera, bueno, no todos, pero lógicamente gran parte de la población estaba estresada, fastidiada con toda la drama que estaba saliendo de Washington o salió de Washington en los últimos 4 años, del 2016 a 2020. El centro izquierda, la centro derecha, que no votó en gran parte por la ex senadora y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, esa línea de centro izquierda, centro derecha, que bajo protesta, y sobre todo la gente joven de 30 para abajo, que bajo protesta no votó en gran parte por Hillary Clinton, sino en parte votaron por el presidente Trump, posiblemente le garantizaron la presidencia en el 2016 votando por él, en protesta de Hillary Clinton. Esa misma línea, esa misma población, ese electorado votó en gran parte por el presidente Biden, simultáneamente por la misma razón, protesta. Me alineo con ellos. Yo voté por el presidente Biden en el 2020 porque sí creí en gran parte toda la drama que estaba saliendo de Washington, los medios de comunicación, los ataques sistemáticos contra Trump, y repito, no pretendo defenderlo. Mucha de la pésima publicidad que ha recibido se la merece porque a él le gusta, he loves to poke the bear, le encanta provocar, es la naturaleza del presidente Trump. En el 2020, el presidente Biden ganó, y en gran parte el centro izquierda, centro derecha, votó por él porque estaban cansados y habían creído en gran parte la drama que los medios le estaban atribuyendo al presidente Trump. Sobre todo eso que tenía que ver con el rollo de Trump y los rusos. Claramente la corte citó que ahí no había nada, o más bien dicho, la investigación de Mueller citó claramente que ahí no había nada que investigar. Pero el daño ya estaba hecho. No defiendo a Trump, a él le encanta poke the bear, le encanta provocar y genera condiciones para que se le cuestione con demasiada frecuencia. Pero la tendencia, el amarillismo, el prejuicio claro de los medios no se puede negar. Ganó el presidente Biden, la frontera abierta de puerta en puerta, las elecciones, para bien, para mal, o para peor, si nunca le prestaste atención, depende cómo esté sintiendo el presente, las elecciones tienen consecuencia. Quien esté sentado en la Casa Blanca sí es consecuente para la vida de todos de una u otra manera. Me explico. La frontera abierta básicamente de par en par. Nunca en la historia reciente, y he checado esto, en ningún momento en la historia reciente, moderna de Estados Unidos, me atrevo a decir en los últimos 70, 80 años, la frontera no había estado abierta de esa manera. Donde todo el mundo podía entrar y su abuela simultáneamente y exigir asilo político. El asilo político históricamente ha estado limitado para aquellas personas que efectivamente han estado siendo perseguidas por algo literal. Aquellos que sistemáticamente han sido perseguidos por su realidad o su filosofía o su postura política en relación a gobiernos extremistas de una u otra manera, sea de derecha o izquierda. El asilo político ha estado limitado para aquellos que efectivamente están huyendo de
literales conflictos, como en el caso de Ucrania. He conocido personas de Ucrania que efectivamente, literalmente, han solicitado asilo político porque están huyendo de una guerra sistemática. La realidad económica nunca ha sido razón suficiente para solicitar asilo político. Y como la frontera básicamente estaba abierta de par en par por razones que no entiendo por qué los demócratas, el presidente Biden lo permitió, porque Bill Clinton no lo permitió, porque Barack Obama no lo permitió, porque Jimmy Carter no lo permitió, tampoco George Bush, ni papá ni el hijo. Pero Joe Biden, por razones desconocidas, durante su gestión, la frontera abierta de par en par. Eso generó todo tipo de problemas. Aproximadamente entre 8 a 12 millones de personas ingresaron a Estados Unidos de esa manera. Algunos dicen 8, otros dicen 12, otros dicen aún más. Quedémonos con 10. Alrededor de 10 millones de personas ingresaron a Estados Unidos por la frontera sur, sobre todo, solicitando asilo político. Si la realidad económica de muchos es suficiente para solicitar asilo político en Estados Unidos, eso quiere decir que el país más poblado del mundo, India, fácilmente tiene una población de 200 a 250 o posiblemente más de personas que viven en la extrema pobreza. Si el argumento de asilo político se limita simplemente a una realidad económica, en ese caso 200 millones a 250 millones de ciudadanos de la India pueden fácilmente solicitar asilo político. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si 200 millones de personas con necesidad económica ingresan a Estados Unidos? Sería un caos absoluto, una destrucción total del país como se le conoce. Es imposible absorber a tantas personas de una manera tan rápida. Pero estás hablando de 200 millones, estás hablando de 250 millones. No, 10 millones genera problemas. 200 millones sería imposible. Pero 10 millones genera no solo problemas, genera serios problemas. Y lo pudimos claramente ver en New York. Lo pudimos ver claramente con el incremento de personas desaparecidas en la frontera, con personas que fallecieron en la frontera, con personas que sufrieron realidades atroces en México de manos de los grupos criminales que se especializan en este tipo de negocio. México, sobre todo, pagó las consecuencias del hecho que la frontera en Estados Unidos estaba abierta de par en par. ¿Por qué? Porque se convirtió en un puente donde millones de personas transitaron por México. Quien esté sentado en la Casa Blanca tiene consecuencias, y México, sobre todo, fue el que más pagó las consecuencias, porque se convirtió en un puente continuo de millones de personas que transitaron por México, generando todo tipo de problemas, no solamente para la sociedad mexicana, sino que también para esas mismas personas que pensaron que básicamente podían ingresar a Estados Unidos y todo iba a estar bien. La realidad ha cambiado y el pueblo estadounidense votó por un cambio. Y simultáneamente, como lo hicieron en el 2020, que votaron por un cambio porque estaban fastidiados de toda la drama de los últimos 4 años de Trump, de igual manera votaron por un cambio donde querían un presidente que dijera lo que piensa y que haga lo que dice. Todo esto fue anunciado. ¿Cómo llegamos aquí? Porque el wokismo dijo presente en el 2016, porque en el 2024 el wokismo es cínico y descarado. Los demócratas, en mi opinión, soy ciudadano de este país y tengo derecho a tener una opinión como cualquier otra persona, irrelevante que sea ciudadano o no. En mi opinión, y creo que estoy más que seguro que muchas personas coinciden conmigo en el afán del wokismo de los demócratas, de la cúpula del liderazgo del partido, quien básicamente se enfocó en una minoría microscópica sin ningún tipo de poder político, tiró a la ventana a la gran mayoría que siempre los ha apoyado. Si tú estás sufriendo las consecuencias de lo que está pasando en este momento por las nuevas políticas del gobierno actual, y estoy hablando del tema de inmigración, si tú tienes un familiar, un tío, un hermano, una hermana, un papá, una mamá, amigos, tu vecino,
que se sienten intimidados, que se sienten perseguidos, que le han deportado a un familiar, o a un amigo, o a múltiples miembros de una familia. Si tú estás viviendo eso en este momento, no culpes a Trump, culpa a los demócratas. Se enfocaron en defender lo indefendible. Se enfocaron en el wokismo. Se enfocaron en favorecer ideologías absurdas que solamente son una cuestión que creo que la gran mayoría simplemente no puede entender, y eso no es ser odioso, eso es ser realista. No se puede negar la biología, no se puede negar la naturaleza, y los demócratas se enfocaron en defender lo que no se puede justificar. Y a cambio te traicionaron a ti, aquel que siempre ha favorecido a los demócratas, aquel que ha votado tradicionalmente por los demócratas, y sobre todo le dieron la espalda a aquellos que son más de centro izquierda, que no favorecen extremos ni de derecha ni de izquierda. Los demócratas le dieron la espalda al centro izquierda, y aquellos de centro derecha que lo habían considerado a un demócrata, como lo hicieron en el 2020 con el presidente Biden. Ese tipo de demócrata, ese tipo de republicano optó por votar por Trump de nuevo, tal y como lo hicieron en el 2016. Quien te traicionó a ti fue los demócratas. Fue la cúpula, el liderazgo del partido que decidió defender lo que no tiene razonamiento, lo que no es lógico. El liderazgo del Partido Demócrata, literalmente, en mi opinión, saboteó las primarias del 2024 para garantizarle la candidatura a una vicepresidente, en mi opinión, totalmente y absolutamente incompetente. Cuando yo escuchaba la respuesta a preguntas básicas que le hacían y lo ilógico de sus respuestas, me quedé completamente, absolutamente atónito. ¿Y esta mujer, esta persona quiere ser presidente? Hillary Clinton era altamente calificada, la más calificada de las opciones que teníamos en el 2016. Yo voté por ella. Así que no me pueden decir que estoy hablando mal o que estoy contra una posible presidente de los Estados Unidos, una mujer presidente de los Estados Unidos. No tengo ningún tipo de objetividad con eso. Creo que la gran mayoría de personas en Estados Unidos favorecen esa posibilidad y le gustaría ver eso. Pero que sea la persona que verdaderamente gana, que el pueblo favorece, que es calificada, no a alguien que es asignado, como fue en el caso de Kamala Harris. Por eso estamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Gracias al wokismo que dijo presente en el 2016. Y definitivamente gracias a las políticas incoherentes gestionadas durante la administración del presidente Biden, y definitivamente y absolutamente gracias al wokismo cínico y descarado de la directiva demócrata, imponiéndonos, reflejado en la imponencia de una candidata total y absolutamente incompetente que nadie favorecía, excepto el liderazgo del partido, excepto los fanáticos del partido. ¿A qué me refiero? No se permitió una primaria abierta para que tú, el pueblo, decidiera democráticamente quién era el candidato, la candidata más fuerte que el partido democráticamente, el pueblo, eligiera. No lo permitieron. Un momento, pero el presidente lanzó su candidatura y típicamente en una primaria cuando eso ocurre. Muy cierto, coincido 100%, siempre ha sido así, excepto con Jimmy Carter y el entonces senador Kennedy. La opción a primaria siempre está disponible. La razón por la cual típicamente nadie lanza candidatura para retar al presidente de turno dentro del mismo partido es para reducir división. Y típicamente, el partido y los seguidores del partido, el pueblo que favorece a ese partido, típicamente va a votar por el presidente y no por un nuevo candidato.
El problema, y cuando digo aquí, básicamente sabotearon el proceso democrático para que el pueblo decidiera quién iba a ser su candidato. La razón por la cual argumento eso es porque literalmente era más que obvio, especialmente en los últimos 2-3 años, era más que obvio que el presidente Biden no estaba bien. Mentalmente no estaba bien, se manifestaba, era más que claro corporalmente y mentalmente. Su capacidad cognitiva, creo que la palabra cognitive, no estaba ahí. Y la directiva, todos aquellos, sobre todo alrededor del presidente Biden en la Casa Blanca, tenían que percatarse de eso. Era más que obvio, pero aquí había una agenda. Y la agenda era básicamente garantizarle la candidatura a la vicepresidenta Harris. El wokismo cínico dijo presente. Si no te estoy aburriendo con este tema, te agradezco. De nuevo te pido y te agradezco infinitamente que le des un like a este video, a este podcast, para que la plataforma lo sugiera a personas que piensen razonablemente como tú y espero como yo. Te agradezco infinitamente y si gustas, compártelo. Gracias. El wokismo cínico y descarado del 2024. Y como el wokismo dijo presente en 2016, las políticas ilógicas, tanto a nivel sociocultural, imponiéndonos ciertas agendas agendas ideológicas globalistas, y el descaro y cínico del wokismo en el 2024 es la razón por la cual estamos aquí en este momento. El partido le garantizó la candidatura a la vicepresidenta Harris. Nadie con sentido común, en mi opinión, en mi humilde opinión, puede negar eso. Fue más que obvio. Más que obvio. ¿Cómo lo hicieron? La cúpula del partido, el liderazgo del partido, como ya dije, los que estaban alrededor del presidente en la Casa Blanca tenían que estar más que informados de la verdadera realidad, la verdadera condición de salud del presidente Biden. Y simplemente permitieron que lanzara candidatura. Pudieron obstaculizarle, pudieron sugerirle, lo pudieron haber detenido, pero no lo hicieron. Porque el plan era garantizar la candidatura a la vicepresidenta Harris. El plan era garantizarle a ella la candidatura. Y de esa manera, Estados Unidos había tenido la primer mujer presidente. Y espérate, 2 por 1, la primera mujer presidente y negra. Ojo, que hay cuestiones con eso, porque en California ella siempre fue una, si no me equivoco, una fiscal que se identificaba como de origen indio, de la India. Para propósito político nacional pasó a ser culturalmente negra. Pero bueno, eso es un tema aparte. ¿Cómo sabotearon? En mi opinión, fácil. Le permitieron al presidente Biden que lanzara candidatura. Era más que obvio que no estaba bien. Se notaba claramente su condición en la campaña. Evitaban que diera entrevistas para no exponerlo demasiado. Permitieron que la campaña, intencionalmente para cerrar, repito, esta es mi opinión, permitieron que la campaña, el ciclo de campaña se fuera cerrando en cuestión de tiempo para que no hubiera tiempo para una primaria abierta. Llevaron la campaña del presidente Biden hasta el debate contra Trump. Trump barrió el piso con él en el debate. Expuso la penosa realidad del presidente Biden. Y digo penosa porque me sentí mal por el presidente Biden. Me pareció shameful. Me pareció vergonzoso que el liderazgo del partido, que la Casa Blanca, que aquellos que estaban alrededor del presidente lo expusieran de tal manera que todo el país y el mundo
pudo ver la verdadera realidad de salud del presidente Biden. Y me sentí mal por él. A eso me refiero. 24 horas antes del debate, comentaristas en las diferentes cadenas, analistas políticos, todos los militantes del Partido Demócrata defendiendo, argumentando, he's in charge, he's in command, he's leading. El eslogan, las palabras que estaban usando para argumentar que el presidente Biden estaba listo para un debate de puño abierto contra Trump. La historia fue escrita, claramente vimos lo que ocurrió. 24 horas después, bueno, corrección, casi inmediatamente muchos de esos mismos analistas que estaban defendiendo cómo el presidente estaba liderando, cómo el presidente estaba bajo control de todo, esos mismos analistas inmediatamente después del debate estaban diciendo, no, el partido tiene que reconsiderar sus opciones. Va a haber un debate interno. La actuación del presidente fue mal. El presidente no está bien. Algunas de las expresiones o palabras que estaban usando, esos mismos lo estaban defendiendo 24 horas antes, afirmando que estaba en óptimas condiciones para un debate, óptimas condiciones para los 4 años más. 24 horas después ya se estaba hablando de reemplazarlo, 48 horas después del debate, básicamente el presidente Biden ya había sido reemplazado. La candidatura se le garantizó a la vicepresidenta Harris, a la vicepresidenta Harris. ¿Cómo llegamos aquí? Espero hayas entendido la respuesta. Como dije hace unos minutos, si estás sufriendo las consecuencias o sientes que estás sufriendo consecuencias de la nueva política del gobierno de Estados Unidos sobre el tema de inmigración y efectivamente tu familiar es una persona digna, moral, de familia, trabajadora, que solamente se está forjando un camino en Estados Unidos trabajando duro. Y esa ha sido la realidad de Estados Unidos históricamente. Como dije en otro episodio, Estados Unidos, en este país sobre todo, en este continente en sí, en toda América, desde la Argentina hasta Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, aquí todos somos la especie invasora de una u otra manera. Hayamos llegado hace una hora, hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 50 años, hace 100 años. Entienden el punto de vista que estoy haciendo. Pero lamentablemente, la administración pasada generó condiciones simultáneamente con el wokismo absurdo. Todo eso en conjunto generó condiciones para que el pueblo dijera no, enough, ya no más. Necesitamos cambio. Y el presidente Trump simplemente está haciendo lo que prometió. Como dije ya en múltiples ocasiones, si el contenido o el contexto de esta conversación, de este podcast, tiene sentido para ti, te agradezco enormemente que me des un like, que le des un like. De esa manera la plataforma posiblemente lo comparta o lo sugiera a otros. Y a ti te agradezco si lo compartes con amigos y familiares que piensen de una manera razonable, posiblemente como tú, tal vez como yo. Muchísimas gracias. Espero no haberles aburrido mucho. Soy Ricardo y como siempre digo, hagamos el bien y no miremos a quién. Chao, chao.